Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Capítulo 6 del Sutra Mahayana, la noble y sagrada luz dorada. La vacuidad. El conquistador en ese momento pronunció estos versos. Otros sutras inconcebibles explican ampliamente los fenómenos del vacío. Por ello, en este sutra supremo y sagrado, voy a exponer con brevedad este discurso sobre los fenómenos del vacío. Porque los seres con una mente débil y en la ignorancia son incapaces de conocer todos los fenómenos. Por eso, este sutra sagrado y supremo expone en brevedad el discurso sobre los fenómenos del vacío. Para todos los seres, cualquiera que sean sus conocimientos, por el poder de la compasión y para que puedan emerger a través de diferentes métodos, modos y causas, se explica este discurso supremo, sagrado y poderoso. Este cuerpo es como un pueblo deshabitado. Los órganos de los sentidos son como un ejército y como un ladrón. Es posible que todos ellos habiten en un mismo pueblo y entre ellos no se conozcan. El órgano de la vista corre tras las formas visibles. El órgano del oído se recrea con los sonidos. El órgano del olfato es atrapado por variedad de aromas. El órgano del gusto siempre se precipita hacia los sabores. Y el órgano del cuerpo persigue los contactos y el órgano de la mente se ocupa de los fenómenos. Estos 6 órganos se involucran respectivamente con sus propios objetos. La mente es fluctuante como una ilusión, y los 6 órganos se ocupan plenamente en sus objetos, porque así como una persona corre por un pueblo vacío y funciona un ejército y un ladrón, así como la mente permanece junto a los 6 objetos y conoce a través de los órganos que se involucran en su objeto, de esta forma está la mente con los 6 objetos y los percibe a través de los órganos involucrados en su objeto. Tras las formas, los sonidos, los olores, los sabores, las sensaciones del tacto y los fenómenos, entre los 6 órganos fluctúa la mente que se posa en ellos como un pájaro. Cuando permanece la mente en uno de los órganos, éste hace la función de conocer. El cuerpo no se mueve ni actúa, carece de toda esencia y surge por condiciones. No es real, sino que aparece únicamente por conceptuación. Es como una máquina de trabajo en una ciudad deshabitada. La tierra, el fuego, el agua y el aire, por depender de otros factores, permanecen en un lugar u otro. Por ejemplo, como las serpientes venenosas en una cesta que están siempre en conflicto unas con otras, así, estas 4 serpientes de los elementos, 2 de ellas suben y las otras 2 bajan. De 2 en 2 y en las direcciones cardinales e intermedias, estas serpientes de los elementos se consumen por completo. Las serpientes de la tierra y del agua se consumen hacia abajo. Las serpientes del fuego y del aire suben hacia el cielo. Por las acciones realizadas en el pasado, que quedaron todas guardadas en la mente y la consciencia, se nace en la existencia correspondiente a la acción creada como dioses, humanos o los 3 estados desafortunados. Al consumirse la flema, el viento y la bilis, el cuerpo, lleno de orina y excremento, es desechado en el cementerio como un trozo de madera y se convierte en un repugnante montón de gusanos. Oh diosa, observa estos fenómenos. Aquí los seres, las personas y los fenómenos están todos vacíos. Aparecen por la condición de la ignorancia. Estos grandes elementos no son una gran originación. Surgidos de la no originación, son no originados. Porque han surgido y son no originados, por esto yo los llamo la gran originación. Aquello que no existe y que nunca ha existido, aparece por condición de la ignorancia, y esta ignorancia no es algo que exista. De esta forma expongo yo la ignorancia. Los factores de composición, la consciencia, el nombre y la forma, las 6 fuentes, el contacto, la sensación, el deseo, el aferramiento y la existencia, el nacimiento, el envejecimiento y la muerte, la tristeza, el dolor, los sufrimientos inimaginables de la existencia cíclica
Cualquiera que sea la situación en esta rueda de la existencia, está originada por la no originación. Es no originada e incorrecta. Cuando mentalmente se analiza y se corta la visión del yo, la espada de la sabiduría libera de la red de las aflicciones. Observa que la realidad de los agregados se convierte en vacío y alcanza las vastas cualidades de la iluminación. Yo abro la puerta de la ciudad del néctar y también muestro a todos el recipiente de la esencia del néctar. Yo he entrado en el lugar donde está la ciudad del néctar. He obtenido la satisfacción con la esencia del néctar. He golpeado el sagrado gran tambor del Dharma. He soplado también la suprema concha del Dharma. He prendido la incomparable lámpara del Dharma. He hecho que caiga la lluvia bendita del Dharma. He vencido al enemigo supremo de las aflicciones. He enarbolado el sagrado estandarte del Dharma. He liberado totalmente a los seres del océano de la existencia y he cerrado el paso a los 3 estados desafortunados. Los seres atormentados por el fuego de las aflicciones, los que carecían de apoyo y los necesitados de compañía, quedaron satisfechos con la fresca esencia del néctar que apacigua el ardor del fuego de las aflicciones en las criaturas. Porque yo en el pasado, durante numerosos eones, hice ofrendas a inimaginables guías. En mi búsqueda intensa del cuerpo de verdad, practiqué austeridades y me dirigí a la iluminación. Di mis brazos, mis ojos, mis piernas, mi parte suprema, mi hijo predilecto y mi hija, riquezas, piedras preciosas, joyas, oro, lapislázuli y otras gemas. Si se cortaran todas las plantas de la tierra, todos los árboles de los 3 mundos, todas las hierbas, las raíces y los bosques todos, y se moliera todo ello hasta convertirlo en polvo, en partículas finísimas, y se reuniera en una montaña de polvo que se elevara hasta el cielo, sería posible dividirlo en 3 partes. Si todo el conocimiento de todos los seres lo poseyera una sola persona, alguien de sabiduría excelente, el mejor entre todos los seres, tendría la capacidad de contar los átomos que hay en la Tierra y la inconcebible esfera de las partículas de todos los 3000 mundos, contando las partículas de polvo de esa arena, pero sería incapaz de conocer la sabiduría del victorioso. Lo que percibe en un instante la sabiduría trascendental del gran sabio es imposible de calcular ni siquiera durante muchos millones de eones. Este es el 6º capítulo de la Sagrada Luz Dorada, el rey de la colección de sutras llamado Vacuidad. Gracias por escuchar.